falta a veces el tiempo, ¿no? Entonces hay en todo lo que hemos estado viendo en la Navidad, hay un pasaje ahí cuando los pastores están en el campo ahí cuidando las ovejas y viene un ángel, y después se aparece un coro de ángeles alabando a Dios, y una de las cosas que dice ahí, dice, gloria a Dios en las alturas, ¿se acuerdan? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y a veces no alcanzamos a entender muy bien eso, o no lo analizamos así a fondo, y es lo que vamos a estar viendo ahora. En muchas partes le cambian un poco ahí y dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Pero eso no es lo que dice la palabra. Dice paz y buena voluntad para con los hombres. Si notamos la diferencia, porque si dice que esa bendición es para los hombres de buena voluntad, ya está haciendo una división, una separación. Quiere decir que esa bendición es para esos, para los hombres de buena voluntad, pero el mensaje de la palabra es buena voluntad para la humanidad, para todos, sobre todo para el pecador. Y si decimos que es para los de buena voluntad, ya lo estamos limitando a un sector, y lo estamos dejando a decir, limitar esa bendición para cierta gente que es buena. Pero la palabra dice que ¿quién es bueno? Pues dice que no hay nadie bueno, que nosotros traemos en nuestra naturaleza humana la tendencia hacia lo malo, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, ese regalo de Dios del que vemos en la Navidad es un regalo para la humanidad caída. Sabemos que desde el principio, si nos remontamos hasta el Génesis, que Dios creó al hombre, Adán y Eva y todo eso, y vemos cómo se rebelaron en desobediencia ante Dios y cayeron, y desde entonces la naturaleza humana es hacia lo malo, hasta que viene el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra. Viene el cumplimiento de los tiempos y la promesa que está en toda la palabra de que Dios iba a venir a habitar entre los hombres, que lo vemos en todos los libros del Antiguo Testamento. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo eso se viene a cumplir en Jesús. ¿Y por qué decimos que es el regalo de Dios para la humanidad caída? Ahí en Romanos 3:10 dice la palabra, porque no hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nos remontamos a ese tiempo, podemos ver que la humanidad está perdida. Por eso dice por ahí una de las profecías, dice, aquel pueblo que andaba en tinieblas, que andaba en sombra de muerte, vio gran luz. Vio gran luz. ¿Quién es esa luz? Pues es Jesús, Jesucristo. ¿Por qué antes de que el Señor viniera a habitar entre los hombres, andábamos en tinieblas? El pueblo dice que andaba en tinieblas, en sombra de muerte. Entonces, por eso es un gran regalo. Si nosotros hiciéramos una gráfica del tiempo, veríamos que en el principio, como dice ahí el libro de Juan, capítulo 1, dice, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ahí está la Trinidad, cuando habla en plural, dice, hagamos. Entonces, también es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio.
Pero el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, es el que viene a encarnarse en Jesús. Entonces, Jesús, el nombre de Jesús viene a entrar en la historia hasta que nace, pero el Hijo de Dios, la divinidad, el Verbo, eso viene desde la eternidad, viene desde la eternidad. Entonces Dios ve a la humanidad perdida, que no tiene salvación, que anda en valle de sombra de muerte, y entonces, como estaba profetizado, viene, dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y entonces ahí no está hablando de la humanidad total de Jesús, un niño nos es nacido, pero está hablando también un hijo nos es dado, es el Hijo de Dios que viene desde la eternidad. Entonces vamos a leer ahí en Lucas capítulo 2, del 9 al 14, donde viene esa narración de cuando el momento en que se cumple y que nace Jesús en Belén, y al momento ese donde los pastores están a medianoche ahí cuidando el rebaño, dice ahí la palabra, Lucas 2 del 9 al 14, dice: y he aquí se le presentó un ángel del Señor, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me pregunto, ¿qué sabían los ángeles que entonaban ese canto? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es ese momento, ¿qué significa? Que Dios está trayendo a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que no tenía salvación, que estaba perdido, que andaba en sombra de muerte. ¿Por qué andaba en sombra de muerte? También nos podemos preguntar eso. Porque la ley decía: la paga del pecado es muerte. Y luego, no hay justo ni aun uno. Nadie podía cumplir al 100% la ley. Por tanto, todos estaban bajo condenación, todos. Y si lo traemos a la actualidad, el que no tiene a Cristo en su corazón igualmente está perdido. Por eso la urgencia del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque lo sepamos o no lo sepamos, si no hemos creído en Él y no lo hemos aceptado en nuestro corazón, y como dice Juan 3, que le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, que el espíritu muerto vuelva a la vida por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es esa paz y esa buena voluntad para con los hombres? Vamos a ver, todo inicia con el amor de Dios. Dios, viendo a la humanidad perdida, y por ese amor tan grande, a iniciativa de Él, no de nosotros, no de los hombres, a iniciativa de Él, por su amor, o sea, de ahí deriva todo,
del amor de Dios. Entonces, y lo vemos, la cita Juan 3:16, que la vemos en todas partes, aún en los juegos de fútbol americano, en los estadios y todo eso. Vamos a leer ahí Juan 3, pero vamos a leer desde el 13 al 16. Juan 3 del 13 al 16. Porque ahí mismo en Juan, ¿se acuerdan que empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ya está hablando del Hijo de Dios, del verbo, Entonces dice ahí en Juan 13, Juan 3 del 13 al 16, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni siquiera la palabra puede describir ese amor de Dios al dar a su Hijo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. De tal manera, no la puede describir. He oído comentarios donde nos dicen: ¿cuál es el amor más grande que hay en la tierra? Pues el amor de madre hacia los hijos, ¿no? Es el amor más grande. Y una madre está dispuesta a dar la vida por sus hijos, ¿sí? Pero yo pregunto, ¿estaría dispuesta a dar su hijo? Está dispuesta una madre a dar su vida por un hijo, pero está dispuesta a dar el hijo para que un pecador se salve. A ver, ¿qué madre está dispuesta? Entonces por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces todo nace del amor de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios hace esto? Yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios Dios es amor, entonces no creo que nadie se vaya a perder porque Dios es amor. ¿Sí hemos oído eso? Pero aquí nos está diciendo: sí, Dios es amor, por eso dio a su Hijo. Y nos pone un único camino y exclusivo camino, que es a través de su Hijo. Si no es por su Hijo, no tenemos salvación. Si no es por Jesucristo, no tenemos entrada al cielo. Si no es por Jesucristo, no tenemos perdón de pecados. Entonces, sí, Dios es amor. Y dice: Él muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si pudiéramos hacer una gráfica, está Dios, está el amor de Dios, y de ahí del amor de Dios nacen dos vertientes: la misericordia y la gracia. Del amor de Dios nacen la misericordia y la gracia. ¿Qué es la misericordia? Dios no nos da lo que merecemos. Decía que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Algunos dicen cada quien trae sus propios demonios, pero no es cierto. pero
Si nosotros nos pudieran sacar una radiografía de nuestra vida, ¿quién podría levantar la mano y decir, yo estoy limpio de pecado? Yo nunca he pecado. Nadie podría hacerlo. Entonces, la misericordia, y como la palabra dice, la paga del pecado es muerte, y cada quien es responsable de sus actos, y por los actos que nosotros, tú y yo, hemos cometido, tenemos una paga que es castigo. Entonces viene la misericordia de Dios, y entonces en Jesucristo la misericordia quiere decir el castigo que tú merecías, que eres culpable, no te lo voy a aplicar. Se lo voy a aplicar a mi hijo en la cruz para que tú seas considerado limpio. ¿Se fijan por qué es tan importante ese momento del nacimiento de Cristo? Es el momento más importante de la historia de la humanidad, cuando Dios muestra su amor y manda a su Hijo a nacer. Vamos a leer ahí Romanos 5 del 10 al 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. O sea, por causa del pecado nosotros éramos enemigos de Dios, porque Dios y el pecado no son compatibles. Éramos enemigos de Dios. Por eso dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí es donde fuimos reconciliados. Entonces, vamos a 2 Corintios 5 del 18 al 21. Todo esto para entender un poco lo que es la misericordia de Dios. Y sin olvidarnos que siempre es a través de Jesucristo. No es, Señor, me arrepiento, perdóname, lloro, lo que tú quieras, pero no tomo en cuenta a Cristo y lo que hizo en la cruz. Dios muestra su amor en Jesucristo. Fuera de ese, por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, ahí en 2 Corintios dice, hablando de esta misericordia, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esa palabra justicia de Dios en él, nosotros por la muerte de Cristo somos hechos justicia de Dios. Entonces, ¿por qué habla de justicia de Dios? Porque es la justicia de los hombres. ¿Cuál es la justicia de los hombres? Señor, yo soy bueno. Señor, yo no le echo mal a nadie. Señor, yo le doy dinero a los pobres. Señor, yo esto. Señor, yo. Es la justicia del hombre. Pero delante de Dios dice, todo eso son como trapos de inmundicia. Dice, no llega a donde tiene que llegar. Y entonces viene la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es tú siendo culpable, tú siendo pecador, por la fe en Cristo eres declarado justo. Esa es la justicia de Dios. El apóstol Pablo, como sabíamos, era fariseo de fariseos, cumplía todos los requisitos de la ley y tenía de qué gloriarse en su
sus propias justificaciones, su propia justicia. Pero cuando entendió esto, y comprendió esta verdad, y es lo que él enseñaba. Vamos a leer ahí Filipenses 3:9. Decía Pablo, y quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, la ley de Moisés, los mandamientos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, todo esto estamos viendo cómo en ese momento del nacimiento de Jesucristo el Salvador, estamos recibiendo todo esto por medio de la fe. De hecho, Pablo oraba por su pueblo, por los judíos, que no habían comprendido que Jesús era el Mesías, porque como hemos comentado muchas veces, la palabra Mesías es lo mismo que Cristo, nomás que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego o en español. Cuando dice Mesías es el Cristo, y los judíos creían en el Mesías y sabían que estaba anunciado en todo Testamento. ¿Dónde estaba la traba con ellos? Con Cristo, con Jesucristo. No creían que Jesús era el Cristo. Sí creían en el Cristo. Lo que no creían, Jesús que nació en Belén y el que habían crucificado después, no creían y no creen que él ahí fue la encarnación de Dios en ese Jesús, porque ellos lo habían visto ahí en las calles jugando con los niños, etcétera. Decían, no, ¿cómo no es, y no lo negaron siempre, ¿verdad? Entonces dice Romanos 10:3, refiriéndose al pueblo judío que no creía, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Todavía en la actualidad vemos muchos amigos que no entienden eso de la justicia de Dios, aunque sean muy religiosos. Dicen, es que no puedo creer que sin yo tener ningún pago soy perdonado. Estamos acostumbrados a que hay que pagar algo, un precio. Y dicen, ¿cómo? Nada más por creer en Cristo y por lo que Él hizo, sí, ya eres limpio. No puede ser, tengo que pagar un precio. Tengo que hacer algo, me tiene que costar algo lo que hice. Y eso fue difícil de entender en aquel tiempo y es difícil de entender en otro tiempo. Entonces, decíamos que del amor de Dios surgen dos vertientes, la misericordia y la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, voy a repetir lo que es la misericordia. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La gracia, Dios nos da lo que no merecemos. O sea, la gracia es favores de Dios para nosotros que no los merecemos, que no los ganamos de ninguna manera. Es simplemente el amor de Dios derramado y nos da gracia. Por eso dice gracia sobre gracia. Entonces, nos vamos nuevamente a Juan capítulo 1, versículo 14 y el 17. Habla del verbo, de la segunda persona de la Trinidad, del verbo de Dios que viene desde la eternidad. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Cómo que se hizo carne? Pues nació de María la Virgen. Nació, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el 17 dice, pues la ley, que es la que nos condena a todos, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, qué importante es ese momento en el cual
el Verbo se hace carne, porque de ahí viene toda la redención de la humanidad, de todo aquel que cree en Cristo, precisamente este concepto de que el Hijo de Dios se hizo carne. Nunca dejó de ser Dios, es 100% Dios y 100% hombre, aunque Él, dice la palabra después en Filipenses, se despojó de su gloria. Él, mientras estuvo como hombre, todo lo que Él hizo, milagros, palabra de sabiduría, etcétera, lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, ¿se acuerdan que dice? Y vino el Espíritu Santo y posó sobre él y fue lleno del Espíritu Santo, porque Él vino a mostrarnos como hombre. Por eso después en otra parte dice: las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer, y aún mayores, gloria a Dios. Entonces aquel Verbo fue hecho carne. Entonces dice que en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, esa justicia gratuitamente por esa gracia que es ese favor. Ahora dice que esa gracia es motivo de que nosotros le alabemos a Dios. Por eso los ángeles, cuando cantaban ahí, gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y buena voluntad, sabían perfectamente de quién estaban hablando, del Hijo de Dios. Dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Es el dueño de todo lo que existe, del oro, de la plata, de las montañas, de los animales. Él diseñó todo, y cuando Él dijo: sea la luz, sea el universo, sean las estrellas, todo lo creó el Verbo de Dios. El Verbo de Dios fue el creador. Entonces todos alabando al Señor por ese amor para con la tierra. En Efesios 1:6 al 10 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí creo que el día de hoy es básicamente para alabar a Dios juntamente con los ángeles por ese amor y por entender que nos permita el Señor entender verdaderamente esa gran bendición que tenemos en Cristo. Dice en Efesios, si quieren pasar, muchachos, dice en Efesios: porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces volvemos a lo mismo: el amor de Dios, la misericordia y la gracia. La misericordia no nos da el Señor el castigo que merecemos por nuestro comportamiento o lo que hayamos hecho, el perdón de pecados, y la gracia empieza a darnos favor. Entonces, ¿cuál es el gran regalo de Dios para la humanidad? Jesucristo. Es el gran regalo. Por eso tenemos que entender muy claramente la importancia de celebrar la Navidad. No hay seguridad de que nuestro Señor haya nacido un 25 de diciembre, pero no estamos celebrando el 25 de diciembre. Hay algunos que dicen que fue probablemente en marzo o X, pero
estamos celebrando que Dios muestra su amor y que mandó a su Hijo a nacer para que nosotros tuviéramos un camino de salvación, que fuera de eso no habría ningún camino. Lo único que nos espera es una horrible condenación, una horrible tiniebla de andar en sombra de muerte. Entonces, esa es la importancia de celebrar a Jesucristo en esta Navidad. Dice en 2 Corintios 9:15: gracias a Dios por su don inefable. Entonces creo yo que en este día, pues vamos a unirnos en alabanza a Dios, en agradecimiento por lo que hizo, para darle gloria a Dios por ese amor incondicional de dar a su Hijo. Cuando estamos viendo o imaginando a ese bebé en el pesebre, podemos también imaginarnos esa cruz donde Él subió voluntariamente para dar su sangre por nosotros. Entonces, pues creo yo que es una buena forma de terminar el año alabando a Dios. Si entendemos todo esto, todos estos conceptos, ya hay muchas otras partes de la Biblia donde nos habla de esto, pero así extractado, vamos a alabar a Dios juntamente con esos ángeles por su don inefable que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice la palabra que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Entonces, hay que alabarle en la alegría, hay que alabarle en la tristeza, hay que alabarle en la adversidad, hay que alabarle en la victoria, hay que alabarle por habernos transformado. Yo nomás me pregunto, ¿qué sería de la vida mía o la vida de ustedes, cada uno, si no hubiéramos conocido al Señor? ¿Dónde andaríamos? ¿Qué sería de nosotros si no le hubiéramos conocido? ¿Cuánto le debemos? Darle gracias a Dios por la iglesia, darle gracias a Dios por tu familia, alabarle por la nación, por la salud, alabarle por la provisión, alabarle por todo lo que hizo este año. Tenemos mucho que agradecerle por lo que hizo este año, y también por las bendiciones que ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este año que empieza ya pronto. Así es que pues vamos a terminar alabándole. Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por tribulaciones. Alábale en la tribulación. Por problemas, alábale en los problemas, porque donde está Él, ahí hay la solución, ¿sí? Ahí está la solución, en el Señor, en la alabanza de su pueblo, porque ahora hay un futuro. Nosotros los creyentes tenemos un futuro, tenemos una esperanza de que Él, tenemos fe y confianza en Él. Así es que vamos a ponernos de pie y a terminar esta reunión alabándole al Señor con un espíritu verdaderamente agradecido por haber enviado a su Hijo a nacer. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra
glorificaré, te bendeciré, por siempre y siempre, te bendeciré, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré, por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré, te bendeciré. Alábale, alábale todo tu corazón. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Te bendeciré por siempre, Señor. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré, por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Damos gloria a ti, Señor. En la tribulación y en el gozo, Señor. En la victoria, Señor. En nuestras luchas, con gozo en nuestro corazón, Señor. Agradecimiento por todo lo que eres y lo que has hecho, Señor. Aleluya, Señor. Alábale, alábale al Señor. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por tu amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi corazón a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero tiene que adorar, tiene que exaltar. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Alábale. Diste tu vida en el Calvario, diste tu vida en el
Dios, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, tú padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi corazón a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, quiero adorar, quiero exaltar. El mundo entero, el universo tiene que adorar, quiere exaltar. Ven Espíritu de Dios, y ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Lléname de tu unción. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho. Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, Señor. Padre, bendice a cada persona que está en nuestra congregación y a cada persona que también está escuchando y viendo en otras partes, Señor. Toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Ponemos en tus manos este año que inicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos lleve según tu voluntad a compartir las buenas nuevas, que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que solamente en Cristo hay salvación. Bendice a cada familia, Señor. Sé tú su Señor, sé tú su proveedor. Revélale, Señor, de tu palabra. Revélanos de tu palabra, Señor, en cada familia, cada jefe de familia, cada madre, cada hijo, cada anciano. Sea bendito en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Pues vamos a darle un gran aplauso al Señor de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bien, pues pueden tomar su lugar. Vamos a dar nuestros avisos y mientras vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, como dice su palabra, de lo recibido de tu mano.